Dios te bendiga en esta hora. Quiero compartir contigo un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo del 21 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, aleluya. Esta palabra que el Señor nos está hablando en estas escrituras es una advertencia para nosotros, los hijos de Dios, los que nos llamamos ser hijos de Dios, los que decimos ser hijos de Dios, los que amamos el camino de Dios, los que andamos según en la voluntad de Dios. Porque esta palabra no puede ser para aquel que no conoce a Cristo, sino para aquellos que estamos en el redil, que estamos en el cerco, que estamos adentro. ¿Por qué? Porque su palabra muy claramente está diciendo que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Santo. Imagínense ustedes cuando venimos a escudriñar las escrituras y empezamos a leer y empieza el Espíritu Santo a hablar, a administrar, a enseñarnos lo que realmente Dios quiere de nosotros como hijos de Él, lo que realmente Él quiere de nosotros cuando conocemos su palabra. No todo el que me diga Señor, Señor. Yo puedo decir, y me pongo yo de ejemplo, yo puedo decir Señor, Señor, Padre amado, etcétera, etcétera. Pero si no hago la voluntad que Él me manda hacer, no entraré en el reino de los cielos. Es una advertencia para nosotros que conocemos esta palabra. Es una advertencia para nosotros que andamos en los caminos de Dios. Hay tanta mentira, hay tanta hipocresía, hay tantas cosas en nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, pero en realidad ¿estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos caminando en la voluntad de Dios? ¿Estaremos en lo que el Padre nos manda hacer? Es duro. ¿Por qué? Porque no todos estamos haciendo la voluntad de Dios. No todos estamos haciendo la voluntad que Él nos manda a nosotros hacer. Y es importante que nosotros sepamos que la voluntad de Dios debemos de hacerla cuando Él nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no vamos a tener el privilegio de entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos una obediencia y tengamos en nuestro corazón hacer la voluntad que Dios nos manda hacer. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Hay muchas cosas que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, el Señor pide que se haga su voluntad y no la de nosotros. A veces andamos en el mundo como si no fuéramos hijos de Dios, como si no conociéramos a Dios, como si no supiéramos que hay una voluntad puesta en nosotros y a veces la ignoramos, a veces ignoramos la voluntad del Padre, a veces hacemos lo que nosotros nos da la gana y nosotros mismos nos estamos cerrando el entrar a esas puertas, el entrar al reino de los cielos. Por eso yo en esta tarde yo te digo, ¿estás tú haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás tú seguro que vas a entrar por esa puerta? ¿Estás tú seguro que Dios va a abrir esa puerta y vas a entrar por ese lugar? Porque Él no está hablando aquí a aquellos que no conocen la palabra. Aquí está hablando a aquel que conoce la palabra, que instruye y que está haciendo la voluntad. No está hablándole a aquel que no conoce de Él, porque aquel que no conoce de Él, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios? Pero aquí nos está diciendo a nosotros, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás tú haciendo la voluntad que el Padre nos manda hacer?
¿estaré yo haciendo la voluntad que Él me dice? Porque si no, yo no voy a entrar en el reino de los cielos, porque lo dice su palabra. No lo está inventando nadie. La palabra lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque a veces estamos en una mentira. Creemos que porque vamos a la iglesia los domingos, o porque tú ya eres un líder, o porque tú ya eres un pastor, o porque tú ya eres una persona que está haciendo una profetización, está sacando un demonio, está haciendo las cosas que realmente es de una unción del Espíritu Santo, pero si no estás en la voluntad de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. Y lo dice su palabra, lo dice la Escritura, lo dice que no entrará en el reino de los cielos. Nosotros podemos ir los domingos a la iglesia y decir que somos buenos cristianos y decir que somos buenos hijos de Dios. Cuando salimos de la iglesia, estamos llenos de ¿qué? Estamos llenos de cosas que realmente no han sido quitadas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es aquella que dice que tienes que rasgarte, que tienes que limpiarte, que tienes que hacer lo que Dios te manda, que ya no estés en el mundo. Porque si usted está con Dios y está en el mundo, usted se constituye enemigo de Dios, dice su palabra. Porque cuando usted conoce la palabra y cuando usted sabe las escrituras y cuando usted tiene temor de Dios, sabe que debe de hacer la voluntad de Él y sujetarse a la voluntad que Dios manda en las escrituras. Nos subimos a los púlpitos, predican la palabra, hablamos de la palabra, estamos escudriñando las escrituras, pero si no hacemos la voluntad de Dios, no entraremos al reino de los cielos, no entraremos al reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que Él pide de nosotros? Compórtate como un verdadero cristiano, compórtate como un verdadero hijo de Dios, compórtate como un testimonio leído en las calles, compórtate como el Señor se comportó, sé humilde, sé manso, como Él lo fue cuando Él anduvo predicando. Si no nos gusta a veces cuando venimos a ver las escrituras lo que el Señor está diciendo. Hermanos, pero despertemos, estamos en los últimos tiempos, estamos en cuanto el Señor Jesús viene por su iglesia. ¿Y saben qué dice su palabra? Que Él viene por una iglesia, ¿qué? Por una iglesia santa, sin mancha, pura. ¿Y quiénes son la iglesia? Somos nosotros mismos. Y es usted el que sabe cómo está su iglesia, cómo está su templo, cómo está el Espíritu Santo dentro de usted. Es usted si sabe que realmente está haciendo la voluntad del Padre o está haciendo su voluntad, el del hombre, el que hace que usted haga lo que no le gusta a Dios. Hacemos la voluntad de nosotros, queremos andar en el mundo, queremos andar en lo que realmente no edifica tu templo, no edifica tu Espíritu Santo. Pero en esta tarde el Señor dice que si tú no haces la voluntad, Él nunca te conoció, Él nunca te va a reconocer, porque el Señor le gusta que nosotros hagamos la voluntad. Tantas cosas que están pasando. Ahora a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. ¿Por qué? Porque el mundo hace lo que les parece mejor. Porque ahora dicen, no, somos hijos de Dios, somos cristianos, nos hemos hasta bautizado, hemos aceptado al Señor, hemos aceptado a Cristo. Pero cuando tú vas a un lugar, cuando tú vas a un restaurante, cuando tú pasas por un lugar, cuando tú ves a otro que es hijo de Dios igual que tú, que conoce la palabra, te burlas, lo miras de menos, lo señalas, murmuras.
Y tú crees que esa es la voluntad de Dios. Tú crees que el murmurar, que el burlarte, que el ver que aquel está progresando en las cosas de Dios, pero tú te estás quedando atrás y tú empiezas a murmurar y tú empiezas a decir lo que realmente a Dios no le agrada. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es aquella de la que usted va a venir y va a decirle: bendito el que vive en ti. Eres una luz. Sabes que yo siento la presencia de Dios cuando tú caminas y vienes a este lugar. Pero no le puedes decir, porque como no haces la voluntad de Dios, no sabes ni discernir, no sabes ni ver con los ojos espirituales que el que está allí es un hijo de Dios. Y vienes y empiezas a dar palabra que no edifica. Y Dios no es eso. La voluntad de Dios es que si usted es un hijo de Dios, se constituya como un hijo de Dios y sea un testimonio delante de aquellos que no conocen al Señor Jesús. Pero si usted no está haciendo la voluntad de Dios y usted está caminando bajo su propia voluntad, aquel que no conoce de Dios va a decir: yo no quiero conocer a ese Dios, porque mire cómo está. En tu boca hay maldición. En tu boca hay palabra que no edifica. En tu boca hay palabra de murmuración. En tu boca hay palabra de chisme. En tu boca hay palabra que no edifica a tu hermano. Y cuando Dios nos manda a hacer la voluntad, de nuestra boca no tiene que salir maldición. De nuestra boca no tiene que salir murmuración. No tiene que salir chisme. No tiene que salir nada de lo que a Dios no le agrada. Y es ahí donde usted va a saber si en verdad está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es seguir los mandamientos como Él lo manda en sus escrituras. La voluntad de Dios es hacer lo que Él nos manda hacer por medio de esta palabra. Yo me puedo llamar cristiana. Yo me puedo decir que soy un líder. Sí, soy un líder. Solo cuando voy a la iglesia los domingos, solo cuando entro los miércoles a la iglesia, soy una cristiana. Ahí estoy yo haciendo lo que debería de hacer todos los días: comportarme como un verdadero hijo de Dios, comportarme como lo que realmente Dios quiere. Por eso el mundo está de cabeza, porque ahora los pastores, los ministros, los líderes ahora se han modernizado y en vez de hablar la verdadera palabra que está aquí, están hablando lo que realmente no es y no están haciendo la voluntad de Dios. ¿A dónde estamos escuchando? En las congregaciones que digan que Cristo viene pronto, y si no haces la voluntad de Él, usted no entrará al reino de los cielos. Les han hablado mentira, que van a prosperar, que se van a hacer esto, que lo van a hacer otro. Sí, ¿y dónde queda tu salvación? ¿Y dónde queda lo que Dios realmente quiera que tú hagas? Dios nos está diciendo en esta hora que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús, cuando vino aquí, Él hizo la voluntad que Dios le mandó a hacer, que su Padre le mandó a hacer. Pagó el precio por nosotros, los pecadores. Y aún así que Él pagó el precio, aún así seguimos en el pecado. Aún así seguimos en lo que a Dios no le agrada. Aún así seguimos viviendo en nuestra voluntad. Pero hay un ejemplo vivo de cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Él hizo la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de su Padre. Y aun cuando Él iba a ser crucificado, Él le dijo estas palabras. Y nos vamos a ir rápidamente a Mateo, aquí mismo donde dice su palabra. En donde dice su palabra, en Mateo 26, versículo 41 de en adelante, perdón. Y dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y sí, es cierto. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, y esto es lo que yo quiero que escuchen: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjense cómo el Señor Jesús en su humildad le dijo, hágase tu voluntad. Eso es lo que el Señor nos demanda en esta hora. Eso es lo que el Señor nos está hablando en este día, en esta hora. Que si nosotros no hacemos la voluntad de Él, nosotros no entraremos al reino de los cielos. Usted póngase como usted se quiera poner. Usted llámese como usted se quiera llamar. Usted dígase que es un profeta, que es un evangelista. Usted dígase todo lo que usted se quiera poner. Pero si usted no hace la voluntad de Dios, usted no entra al reino de los cielos. Y esto es aquí. Y esto está en la escritura. Y esto no es una mentira mía. Aquí lo dice su palabra. Por eso yo le digo en esta hora, si usted se molesta por lo que va a escuchar a través de mis labios, a través de mi boca, lo siento mucho, pero el Señor manda y dice en esta hora, si usted no hace la voluntad, si usted no hace la voluntad que yo lo mando a hacer, usted no entrará al reino de los cielos. Cristina, y si tú no haces la voluntad que yo te mando a hacer, tú no entrarás al reino de los cielos. Sí soy salva por fe, sí lo soy, pero hay muchos requisitos para yo poder entrar al reino de los cielos, para yo poder tener esa corona. No necesariamente nosotros vamos a ir ya, ya me voy para el cielo. No. Así los que lo han querido ver, así es como han querido decir ahora en estos tiempos. Ya usted ya se bautizó, ya usted ya aceptó, ya ahora sí, ya se va al cielo. No. Aquí no dice la palabra eso. Aquí está diciendo la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por tanto, si yo voy a decir Señor, Señor, y yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces mejor no digo Señor, Señor. Entonces mejor vengo y le digo, Padre mío, déjeme menguar para que usted crezca en mí, para yo poder hacer su voluntad, para yo poder entrar al reino de los cielos. Oh santo, aleluya. Para yo poder entrar al reino de los cielos y que no haya algo que me acuse, Señor. Padre, hágase la voluntad, como usted le dijo a su Padre, que se haga la voluntad y no la de Él. Ese es un ejemplo. Por eso nos está diciendo en esta hora, si el Señor Jesús hizo la voluntad, ¿por qué nosotros no vamos a hacer la voluntad de Él? ¿Por qué nosotros no vamos a hacer la voluntad que Dios nos manda hacer en este día? Y voy a continuar leyendo y dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Santo, aleluya. Dios tenga misericordia de nosotros, porque pensamos que porque ya vamos a la iglesia, porque pensamos que conocemos a Dios, ya realmente estamos libres de esto. No. Aquí una cosa es la que Dios está demandando. Usted hace la voluntad de Dios. Usted hace la voluntad que Él está diciendo en esta hora, en todos los días, o cuando usted se arrodilla delante del Padre. Entonces el Señor empezará a ver que hay una obediencia y a ver que en verdad usted quiere hacer la voluntad de Él. Pero mientras tanto, por eso usted está como está, por eso estamos como estamos, por eso el mundo está como está, porque ahora nomás la voluntad es ir a la iglesia los domingos, los miércoles, los jueves. Vaya usted a saber cuántos cultos hayan en su iglesia, pero sí puede ir usted 5, 7, 10 días a la iglesia, pero si no hace la voluntad del Padre, no entrará al reino de los cielos, no entrará
al reino de los cielos. Y lo dice la palabra, lo dice su escritura. ¿Por qué? Porque usted puede ir todos los días que usted quiera ir, pero si de su boca no hay una palabra que realmente venga de Dios, o si en su testimonio, cuando usted está trabajando, cuando usted se va por el mercado, cuando usted anda en otros lugares y su testimonio es la de un mundano, entonces usted se constituye enemigo de Dios, porque le gusta lo que hay en el mundo todavía y porque no está haciendo la voluntad que Dios lo está mandando a hacer en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esto solo es para recordarte que si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, no entrarás al reino de los cielos, no entrarás al reino de los cielos. Y el Señor en aquel tiempo, en aquel día, nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca quisimos hacer la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad más importante de un cristiano? Que tu corazón sea transformado. Que Dios limpie tu alma, que Dios limpie tu corazón. Porque si nosotros no limpiamos el alma y el corazón, no nosotros, si nosotros no le pedimos a Dios que cambie el alma, que limpie el corazón, nunca vamos a poder sujetarnos a la voluntad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora.